Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña, esto es Buenas Noches y empezaremos contándoles que hoy el exministro Aurelio Pastor fue pues condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, Pastor, ahí lo tenemos en imágenes, no irá a la cárcel mientras que una sala superior no ratifique este fallo. Como ustedes recordarán perfectamente, al exministro de Justicia del gobierno de García se le acusa de haber pedido 60.000 soles a la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, a cambio de ayudarla supuestamente con sus influencias ante el Jurado Nacional de Elecciones para que ella no sea vacada del cargo. Sin embargo, durante los alegatos, Pastor pues aseguró que todo se trató de una trampa tendida por la alcaldesa. Ella, o recordarán ustedes, también grabó a varias autoridades y él también, excongresista, pues según esta sentencia debería pagar ya una reparación civil de 100.000 soles a favor del Estado y por supuesto tampoco va a poder salir del Perú. Bueno, tras esta lectura de sentencia, el exministro Pastor dijo confiar que en la segunda instancia pues el fallo le será favorable, o sea, sea revertida la decisión de este fallo en primera instancia. En este mismo tema, el procurador Cristian Salas, tenemos declaraciones del propio Aurelio Pastor, aquí está. Hemos perdido el caso en primera instancia, pero no hemos perdido el juicio. Falta una segunda instancia, ahora ha sido la sentencia interpretada o dada por un juez. En la segunda instancia vamos a tener el análisis de 3 jueces. Nosotros no compartimos la decisión del magistrado, como lo ha dicho el doctor Julio Rodríguez. Este ha sido un caso de trampas, se encuentran prohibidas las trampas en la legislación nacional. La Corte Suprema ha resuelto un par de casos de trampas y ha señalado claramente que las trampas no se pueden permitir, y menos en un Estado de Derecho en donde lo que está haciendo esta sentencia es dar patente de corso para que el día de mañana cualquier ciudadano empiece a señalar y armar una serie de trampas a cualquier otro y terminemos pues con innumerables casos de esta naturaleza. Así que más allá de la opinión del juez, que nosotros respetamos pero que no compartimos, hemos apelado, nos vamos a hacer la segunda instancia, vamos a seguir sosteniendo lo mismo y tenemos absoluta confianza que en segunda instancia la decisión será otra. A su turno, el procurador anticorrupción Cristian Salas ha calificado esta sentencia pues como histórica. Él considera que realmente se ha hecho justicia con un funcionario de primer nivel. Tenemos justamente declaraciones del señor Salas, del doctor Salas. ¿La tenemos ahí? Bueno, por la naturaleza, la calidad del funcionario condenado, del exfuncionario condenado, un exministro y excongresista, y porque se ha dejado de lado la versión de la defensa que cuestionaba las pruebas, es decir, los audios, señalando que eran manipulados, y por que se ha quedado también de lado, se ha rechazado la versión de que había un agente provocador, tratando de involucrar a la denunciante indebidamente. O sea, es una sentencia muy valiosa, creo que para el sistema anticorrupción, y es un ejemplo. Ya estamos cansados de que se sancione a los funcionarios de bajo o mediano nivel. Este es un hecho histórico porque se sanciona a un exfuncionario de primer nivel. Se le ha impedido la salida del país y también una reparación de 100.000 nuevos soles. ¿Guarda proporción con los actos cometidos? Son sanciones, como el juez lo ha explicado, debidamente proporcionadas y justas en relación a la gravedad de los hechos. El mismo juez ha fundamentado que se trata no de hechos comunes, sino de hechos graves. En otros temas, la bancada fujimorista, la bancada de Fuerza Popular, se debate entre desalbertizar o no su partido. El fin de ello sería pues desmarcar a la figura del líder fujimorista para los próximos procesos electorales. Sobre este tema hemos preparado para ustedes un informe. Aquí está. A legua se distingue quién es quién. En el fujimorismo, los naranjas se debaten entre desalbertizar o no su partido. Es una falsedad querer crear esta suerte de división entre Alberto Fujimori y Keiko Fujimori. El fujimorismo es uno solo. Nadie puede borrar al ingeniero Alberto Fujimori como líder histórico del movimiento fujimorista y nadie puede desafiar el liderazgo que hoy tiene Keiko Fujimori. El dilema lo provocaba la propia Keiko Fujimori. Hace unos días señaló que aspira a que su partido vaya más allá de un nombre. Vía Twitter, su hermano Kenji responde que no está de acuerdo con desalbertizar el fujimorismo. ¿Qué pensará el expresidente? En lo que me señala y reitera el presidente, las veces que tocamos el tema, que él, lógicamente, trabaja y está para que Keiko Fujimori sea la próxima presidenta del Perú.
No hay que olvidar que el abogado del exmandatario compró hace un tiempo un kit electoral para la formación del Frente Fujimori Libertad. Sin que sea consuelo de tontos, el fujimorismo no es el único partido en entredicho. En Perú Posible, las desavenencias han terminado en la renuncia de Juan Cheput y ni en eso se ponen de acuerdo. Bueno, creo que lo que ya se conoce es de hecho, ¿no? Una suerte de renuncia anticipada ante la eventualidad de una expulsión. Yo creo que ha sido público la actitud que él ha tenido en las últimas semanas y meses respecto a confrontación directa con posiciones del partido, ¿no? de Perú. Ni el PPC se ha salvado de los dimes y diretes, sobre todo después de los resultados de las últimas elecciones. Hoy, con el auge de movimientos regionalistas en el interior del país, todos hablan de reformar el sistema político. O sea, los partidos políticos formales estamos perseguidos permanentemente por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. Y sin embargo, los informales, los que registran dinero de universidades, registran dinero de minería informal o de sabe Dios qué, eso sí, revientan plata y no pasa nada. En general hay una decadencia de los partidos políticos, eso hay que reconocerlo, y es por eso que hay que impulsar la reforma política del Estado y sobre todo el fortalecimiento de la ley de partidos políticos. Ya se aprobó en la Comisión de Constitución la reforma de la ley de partidos políticos, hay que aprobarlo en el Pleno, ahí está la solución. La pregunta es si se aprobará una reforma por quienes eventualmente sean afectados. Habrá que verlo. Bueno, en realidad habría que aclarar que la crisis que afronta el fujimorismo probablemente la comparten otros movimientos políticos. Habría que decir en honor la verdad, y aquí empiezo, deslindando algunas cosas. El fujimorismo ha sido el único movimiento político que por lo menos en estas pasadas elecciones ha intentado tener algún tipo de alcance en algunas regiones y algunas elecciones y provincias del interior, cosa que con mucho, menor o con mucha mala suerte o con, éxito han tenido el APRA o el PPC o Perú Posible, ¿no? Hay que anotarlo. Probablemente, además del fujimorismo, el otro movimiento que ha intentado y al que sí le está yendo bien, sobre todo en lo que antes se llamaba el sólido norte aprista, es el movimiento del señor Acuña, APP, ¿no es cierto?, que no solamente ha consolidado sus bastiones en el norte, sino que incluso el día de hoy tiene ya hasta 2 municipios distritales ganados en la capital de la República. Bien, justamente para comentar este tema de la situación del fujimorismo post-elecciones y lo que acabamos de comentar en este informe, estamos en comunicación telefónica con la doctora Marta Chávez, congresista y parlamentaria del fujimorismo. ¿Cómo está, doctora Chávez? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Mis saludos a sus televidentes. Bueno, justamente estaba comentando yo a propósito de este informe. ¿Creen ustedes que este experimento, por llamarlo de manera, ¿qué experimento? Esta experiencia por la que acaban de pasar ustedes como movimiento político, los hace repensar algunas estrategias pensando al 2016? Más allá de saber que, por ejemplo, en algunas regiones del Perú, pese a los esfuerzos del fujimorismo, aún no han logrado el propósito, han sido derrotados, y que en Lima incluso pues los resultados son paupérrimos, ¿no? O sea, quizás escogieron un mal candidato, pero ¿cuál es el balance que hacen tras estas elecciones? Sí, decididamente no es que el fujimorismo haya obtenido todo lo que quiso, pero decididamente, como bien ha señalado Keiko, ha habido un esfuerzo, y usted mismo, Mario, el fujimorismo ha hecho un esfuerzo por asumir el reto que implica participar en unas elecciones tan complejas como son las elecciones regionales y municipales. No es un tema fácil, hemos visto que el propio gobierno que está en el poder no ha presentado candidatos, creo que en un distrito habrá presentado y no los ha obtenido. Entonces, participar en las condiciones en que además, de acuerdo a la ley electoral, que pese a que ya hace varios meses la Comisión de Constitución ha acordado reformas muy importantes en la fiscalización y organización de las organizaciones políticas, estoy hablando de partidos, de movimientos y de alianzas, en el Pleno no se han discutido, entonces, pero tampoco resultarían aplicables a este proceso, ¿no? De ninguna manera, pero hay una diferencia en el tratamiento, en la libertad que tienen los movimientos locales y regionales frente a los partidos políticos, que son absolutamente, no solamente fiscalizados, que ese no es el problema, sino tienen una rigidez, desde mi punto de vista, muy grande. Ahora, en ese contexto, participar en elecciones municipales y regionales ha sido un esfuerzo enorme del fujimorismo,
y ha probado nuestra capacidad también organizativa, ¿no? Ahora, doctora Chávez, hacíamos ya una especulación, una estimación pensando al 2016. Parte de los temas que el Fujimorismo tiene que repensar, imagino, es su perfil hacia dentro de un año y medio, 2 años. Es decir, me refiero concretamente a que lo que se ha notado claramente al interior de su movimiento es una suerte, no de división, pero sí una tendencia que lidera el líder y fundador del movimiento, el expresidente Fujimori, hoy en prisión, y el resto del movimiento que lo lideraría Keiko Fujimori en cuanto a si se albertiza o no se albertiza el movimiento. Todo indicaría, por lo que vemos, que el esfuerzo de Keiko más bien ha sido por tratar de institucionalizar el movimiento para despersonalizarlo lo menos posible y con eso pues evitar un pasivo. Sin embargo, otros dicen que la presencia, la influencia de Alberto Fujimori es crucial pensando más bien en las adhesiones que aún mantienen en parte de nuestra votación. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Sí, bueno, decididamente el Fujimorismo, y lo digo como persona que pertenece a la etapa, no la primigenia, porque yo no estuve en la formación de Cambio 90, pero sí yo me acerqué a partir del año 92 y desde esa época me mantengo, o sea, son ya 22 años que me mantengo al interior del Fujimorismo y puedo haber visto esta transición, no solamente he visto el trabajo directamente, el trabajo enorme que ha hecho el presidente Fujimori y que día a día se va reconociendo mucho más sin ninguna vergüenza. Es el presidente que logró estabilizar y introducir en el Perú reformas estructurales inmensas que ha dejado un marco constitucional que ya es el tercero más longevo en toda la historia constitucional del Perú, que es la Constitución del año 93. Hemos pasado toda la etapa durísima de una persecución implacable, hemos recuperado posicionamiento y somos la fuerza quizás más importante en estos momentos en el país, la fuerza política más importante. Como parte o como persona que ha vivido y pertenece a toda esa etapa, yo puedo decirle, Mario, de que no existe al interior del Fujimorismo ninguna división. Se quiere crear una división artificial. Decididamente el Fujimorismo ha tenido una etapa de un gran protagonismo de parte del propio presidente Fujimori, con aciertos y errores, creo que más aciertos que errores, pero que hoy está viviendo una etapa con un liderazgo mucho más joven, que no tiene por qué presentarse divorciado del liderazgo histórico y irreemplazable del presidente Fujimori. Lo que pasa, congresista, sí, es que para algunos, sí, mientras la agenda de Alberto Fujimori es estar libre, y muchos integrantes de su movimiento, digamos, consideran que es la principal agenda del Fujimorismo, incluyendo el propio abogado del señor Fujimori, hay otros que más bien piensan que esa situación de la libertad o no de Alberto Fujimori no tiene por qué afectar el futuro, ni la marcha, ni la consolidación del movimiento. Entonces, hay como un parteaguas más que una división. O sea, yo le digo, no creo. Yo le digo, Mario, el principal punto de la agenda del propio expresidente Fujimori no es su libertad. Decididamente que es un punto importantísimo, porque es una prisión injusta y que es una prisión que pervierte a todo el sistema democrático y que es una amenaza para todos. No hay fujimorista de ahora ni de antes que pueda no tener en claro ni estar a la expectativa de lograr la libertad del presidente Fujimori, pero el principal punto de la agenda del Fujimorismo es el bien del país, es la idea de gobierno que tenemos, el plan de gobierno que tenemos para un país que